Y seguimos con el conflicto entre Colombia y Perú. Hace instantes habló el mandatario colombiano, donde confirmó desconocer las autoridades de facto de la isla Santa Rosa, pero aseguró seguir esto por canales diplomáticos. Nos vamos hacia el Perú para escuchar a Carmen Alvarado sobre la postura peruana. Carmen, te escuchamos. Para toda nuestra audiencia que está siguiendo este caso, este impasse, que ahora, luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, también es importante hablar sobre la postura peruana. Y debo también mencionarte que ya se ha confirmado que en breve va a haber una conferencia de prensa por parte del premier Eduardo Arana y también de otros ministros que se encuentran en la isla Chinería, aquí en el distrito de Santa Rosa. Entonces, mucha atención con las palabras, que seguramente en breve lo tendremos por el canal del Estado. En estos momentos nosotros nos hemos trasladado hasta el Congreso de la República. Yo me encuentro con el almirante José Cueto, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, congresista de la República del Perú. Un placer realmente estar con usted porque nos ha atendido rapidísimo, en verdad. Y lo otro es que es importante responderle a Gustavo Petro. Vamos a empezar con los puntos. Textualmente lo que ha dicho el presidente colombiano. 1. La denominada isla de Santa Rosa, junto con otras formaciones fluviales surgidas en el curso del río Amazonas, con posterioridad la única asignación binacional de islas realizada en 1929, se refiere al Tratado de Salomón Lozano, no han sido asignadas a ninguna de las dos repúblicas. ¿Qué le tenemos que decir a Gustavo Petro? Miren, ante todo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Miren, el señor Petro ya es una persona que no tiene ningún tipo de credibilidad, y tratar bajo las condiciones mentales que tiene este señor de llevar a su país a un tipo de conflicto, porque es lo que creo que está tratando de hacer, inclusive ha tenido la osadía de darnos 24 horas para responderle, que yo personalmente no le respondería, ¿no? El Perú, si quiere una respuesta, yo le voy a decir al señor Petro que el Perú no negocia con terroristas. Esa es la primera que hay que responderle a este señor, ¿no? Y segundo, que aprenda un poco de la historia, que aprenda y lea bien el tratado, no porque seguramente ha estado por ahí leyendo cualquier cosa y ahora va, no a donde debió ir porque sabe que no debe ir porque lo van a votar, ¿no? En Boyacá para celebrar, ha llevado todo este problema y a causar este tipo de impasse entre dos países hermanos como Colombia y Perú para tratar de levantar en algo su alicaída popularidad. Mire, el señor Petro, yo no personalmente, esto es una opinión muy personal, pero que la digo con conocimiento de causa, porque yo he trabajado en esas zonas también, no tiene ningún asiero moral, menos técnico, como él dice, para tratar de levantar este tema sobre la llamada Isla Santa Rosa, cuando no es otra cosa que una prolongación de cañerías. Que el río Amazonas se esté retirando, porque eso es parte de la naturaleza, donde ni él ni nosotros tenemos ningún tipo de injerencia, es un problema diferente. Y si quiere que todo se vuelva a lo que él dice no se ha cumplido, bueno, que empiece devolviéndonos a Leticia, pues, porque Leticia es de Perú, siempre fue de Perú, y sin embargo, por un gobierno traidor de esa época y bajo la mesa, se le entregó a Colombia. Pero bueno, fue lo que se determinó en esa época, se ratificó en esa época, y así la hemos respetado y la seguimos respetando. Así que al señor Petro, miren, yo solamente le diría algo, ¿no? Así como él tiene la osadía de darnos 24 horas, nosotros le vamos a dar un año, hasta tal vez menos, ¿no? De repente no dure tanto el señor Petro ahí y volvamos a la normalidad con nuestro hermano país de Colombia. Correcto, almirante, pero ha dicho más, porque incluso lo ha marcado como puntos hitos en este discurso. 3, Colombia no reconoce la soberanía del Perú y desconoce a las autoridades de facto, ¿no? Y evidentemente se refiere a esta ley que por medio de la cual se crea el distrito de Santa Rosa de Loreto, que es un acto unilateral del Perú que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales al incorporar una isla no asignada y establece límites internacionales entre ambos estados, violando el principio de primacía de derecho internacional sobre nacional. Lo que estoy diciendo en estos momentos ha sido, digamos, parte del discurso textual del presidente Gustavo Petro. ¿Qué podemos decir al respecto? Mira, nuevamente muestra su ignorancia total el señor Petro, no tiene ni idea de lo que está hablando. Si él tuviera algo de estudio sobre lo que es la selva, lo que son los meandros, lo que son el movimiento de los ríos, donde se crean no una, cientos de pequeñas islas, como él llama, y que no alteran absolutamente nada en los países donde existe la famosa demarcaciones
flexibles, movibles, donde hay ríos, y esto es en todo el mundo. Lo que quiere el señor Petro con esta locura, ¿no?, es tratar de crear algún tipo de precedente, que no es aceptable en ningún lado. Y otro tema más, ¿no? Dice que él no reconoce, bueno, nosotros no reconocemos sus palabras, ni mucho menos sus dichos, ¿no?, sacados de, sabe Dios de qué locura. Él no es nadie acá, absolutamente nadie para tener injerencia en las decisiones del país. El Congreso, el Ejecutivo, el país, ¿no?, determinó la creación de un distrito en forma, como él dice, unilateral. Claro que es unilateral, porque es dentro de dentro de nuestro territorio, no tiene absolutamente nada. Y ahí él, creo que para variar, está divariando, ¿no? Correcto. Ahora, se espera esta conferencia de prensa del Premier, pero tenemos a la presidenta que está en Japón, que luego se va a Indonesia. O sea, ¿correspondería aquí a un pronunciamiento oficial, al menos un video de la presidenta? Porque estamos hablando de un tema grave, es preocupante, o sea, un tema que nos tiene en vilo más de 24 horas, ¿no? Incluso que empezó con este trino de Gustavo Petro, porque sin lugar a dudas, de hecho, el comunicado de la Cancillería ha sido clarísima, pero ya a estas alturas, ya a este nivel de escalamiento, ¿no sería adecuado que la presidenta se pronuncie? Yo espero que lo haga, ¿no? Desgraciadamente ha caído esto y creo que también en eso ha aprovechado pues el señor Petro, que como buen terrorista y como buena persona que le encanta hacer este tipo de asusamientos a la población, sabe que la presidenta no está en el país, por supuesto. Entonces, está haciendo todo este show mediático para levantar un poco su alicaída imagen, ¿no? Yo no le daría mucha vela en este entierro a este señor Petro. Por más bulla que haga, ya hay voces internas desde Colombia y voces de políticos, incluido el mismo Senado del Congreso colombiano, que está tratando de poner los paños fríos porque sabe de quién estamos hablando, ¿no? O sea, yo vuelvo a repetir acá, ¿no? El señor Petro no es nadie para tocar los temas de soberanía nacional. Si él quiere dar sus 24 horas, bueno, que las tome él, que las haga él, y hay de él, yo no hablo jamás del pueblo colombiano, que estoy seguro que no está de acuerdo con sus posiciones extremas, de que trate de hacer algo fuera de lo que digamos, la buena vecindad nos demanda, ¿no? Por supuesto, almirante. Muchas gracias por sus palabras, categórico, directo, el almirante José Cueto, congresista de la República del Perú. Nosotros vamos a seguir hablando también con otros parlamentarios y ex cancilleres, porque es importante también mostrar la mirada desde este punto del globo. Ya seguramente más adelante estaremos con nuestro compañero desde Colombia, Sergio. Adelante contigo, Maga. Gracias, Carmen. Sí, vamos a seguir, por supuesto, durante la jornada y a lo largo de estos días, ¿no?, sobre este conflicto, a ver cómo va a finalizar. Ya regresamos. Carmen, gracias.